Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre.
Cristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. A ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo. Sí, sí. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos, dilo. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento, no viviré por lo que siento. Yo sé, Julián, yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú
velocidad. Creo en ti, 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 Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Yo comienzo a sentir
a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos, levanta tus manos. Está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando
está aquí. La Biblia. La Pascua es la mayor festividad judía del año. Miles acuden a Jerusalén para dar gracias a Dios por liberar a sus antepasados de la esclavitud de los egipcios. La entrada de Jesús provoca un aluvión. El profeta Zacarías predijo que un nuevo rey de los judíos entraría en la ciudad a lomos de un asno. ¿Dónde está? Acaba de entrar en la ciudad. En un asno. Ahí tenéis a vuestro rey, recto, victorioso y humilde, a lomos de un asno. ¿A dónde se dirigía? Hacia el templo. Ese agitador de Galilea dará problemas. La gente, ¿cómo está respondiendo? ¿Y los romanos han tomado medidas? No. Bien, de momento. Es preciso que no interrumpa la Pascua. Dios descargará su ira sobre nosotros. Y quién sabe qué hará Pilato si la gente se descontrola. Nicodemo, ve con Malco. Si entra en el templo, vigiladlo y no pestañeéis. Necesito saberlo todo. Id. Es Barrabás. ¡Mesías! ¡Rey de Israel! ¿Por qué no nos vienes a liberar? ¡Sálvanos de la ley de los romanos! Venimos en paz, Barrabás. ¡Atrás! ¡Quitaos de en medio! ¡Apartad! ¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Gracias a Dios porque podemos estar gozándonos a través de estos cantos y también este video que acabamos de ver. Gracias a Dios porque lo podemos hacer y compartirlo con ustedes para que también podamos recordar estos momentos en que Jesús iba entrando triunfal a Jerusalén.
Quiero hacer una oración, hermano. Gracias porque ya están aquí viéndonos. Estoy viendo aquí cómo se están conectando. Y pues vamos a ser todos partícipes de esta bendición que Dios tiene preparado en este primer día de la semana. Por eso yo les pido, hermanos, que tengan por ahí su Biblia. Vamos a tener nuestra meditación. Pero antes de eso, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque podemos estar delante de ti, porque podemos estar pendientes de tu palabra, recordando esos momentos preciosos que tú viviste, Señor, que nos trajo vida eterna. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hable a mi vida, a mi corazón, para que yo pueda valorar el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Padre, para que siempre podamos ser un pueblo agradecido, un pueblo que valora el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, para darnos perdón y para darnos vida eterna. Quédate con nosotros. Bendice a todos mis hermanos que están ahorita viéndonos ya, que están ahí pendientes de su celular, televisión, etcétera. Que ellos nos están viendo, Padre. Bendice a todos aquellos que nos están viendo también en la distancia. Hasta allá, hasta Altamira, que nos están viendo. Bendice a estas familias, bendíceles. Perú, bendice Perú, Señor. Gracias, Dios. El mundo está ahorita necesitando de tus bendiciones. Quédate con nosotros, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Dios. Hermanos, vamos a recordar ahora este momento en que Jesús desciende y entra a Jerusalén. Este es un momento histórico, un momento donde Jesús va a llevar a cabo el final de su mandato, de su ordenanza de parte de Dios. Él va a cumplir el propósito eterno de Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿qué sería el sentimiento que tenía Jesús en su corazón? Quiero decirles algo, hermanos. Dios hizo todas estas cosas por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está movido, esto se mueve por el amor inmenso que Dios nos tuvo, de tal manera que envió a su Hijo. Y Él vino a dar a conocer al Padre, estuvo entre nosotros. Hermanos, hay cosas que tenemos que recordar, que entender. Si tú no entiendes el amor de Dios derramado en tu vida, tú no puedes ser agradecido. Cuando tú entiendes cuánto nos amó Dios y que nos dio el escape, que nos dio la libertad, que nos dio la oportunidad de salir, hermanos, del pecado, de la vida donde nos encontrábamos. Esto es algo que tenemos que aquilatar, hermanos, que tenemos que recibir, que tenemos que tener en nuestros corazones cuando tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Quiero que leamos una lectura bíblica. Y esta la vamos a encontrar ahí en Mateo, en el capítulo 21. Y voy a leer aquí en el versículo 21. Ténganlo por ahí, hermanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna,
sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Es impresionante, hermanos, la venida de Cristo. ¿Cómo podemos ver nosotros, hermanos? Por eso nosotros le llamamos la entrada triunfal. Porque cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, dice que la gente se amontonaba y ponía palmas sobre el paso cuando iba pasando el pollino, cuando iba pasando el Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo se aglomeraba y gritaba: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, era una algarabía. Pero no solamente la gente estaba contenta, muchos de los que estaban ahí habían visto sus milagros, habían experimentado la palabra de Jesús en sus vidas. Pero una cosa que también tenemos que ver, hermanos, es que detrás de toda esta alegría, de esta algarabía, se encontraban los líderes religiosos, aquellos que no querían a Jesús, que veían sus intereses menguando. Ellos decían: ¿cómo le vamos a hacer si este viene y predica algo diferente? ¿Qué va a pasar con el templo? Predica en contra del templo. Y le levantaban muchas calumnias. Y dice la palabra de Dios que estos planeaban matarle, quitarlo de en medio. Porque ellos decían: si quitamos a Jesús, el profeta que ellos dicen, pues se acaba todo, se desploma todo lo que él había construido. Pero no contaba que este Jesús era Dios mismo, habitando y caminando con nosotros. Y él estaba dispuesto por la nuestra. Él quería redimir el pueblo. Antes de que Jesús entrara a Jerusalén, ya lo había hablado, ya lo había platicado a su gente, hermanos. Y es ahí donde nosotros ponemos atención, porque todo esto, hermanos, era un plan divino. No se le ocurrió a Jesús entrar a Jerusalén montado en un pollino. No se le ocurrió decir: hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, hermanos. Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Y desde mucho antes Él había platicado con sus discípulos. Les había advertido, les había dicho que Él tenía que ir a Jerusalén, que Él tenía que bajar ahí. Y Él les platicaba: yo voy a padecer mucho. Voy a tener problemas con los líderes, con los sacerdotes, porque no me quieren. Y empezaban a decirle. Jesús les decía esto. Los discípulos claramente sentían también dolor en el corazón. Y dice ahí en Mateo, hermanos, en el capítulo 16, versículos del 21 al 23, lo siguiente. Síganme ahí, hermanos, con su vista. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, era una necesidad, fíjese bien en esta palabra, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, oiga bien, y de los escribas, y luego dice, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten misericordia de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás.
me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús quería manifestarles a ellos, declararles lo que iba a pasar, lo que estaba a punto de suceder. Hermanos, yo les decía, pongan atención en esta palabra, le era necesario. En diferentes ocasiones se utiliza esta palabra, necesario, como cuando él iba a pasar por Samaria, también dice, y era necesario. Si nosotros nos ponemos a ver esto, hermanos, entendemos que no era una casualidad, que no por casualidad Jesús pasó por Samaria, que no por casualidad él tenía que llegar a Jerusalén. Si ponemos atención, se trataba de un plan antes concebido. Era necesario ir a Jerusalén. No podía hacer otra cosa. Él necesitaba llegar a la ciudad y enfrentar a sus enemigos, porque él iba a dar su vida, porque aquí lo dice, y ser muerto. Fíjense, hermanos, qué maravilloso sacrificio Jesús hizo por nosotros. A veces no tomamos en cuenta estos pequeños cosas que dice su palabra, hermanos. A veces nosotros leemos de rapidito, de corridito, y no nos ponemos a meditar su palabra, porque cuando nosotros hacemos eso nos damos cuenta, hermanos, que es un plan eterno, que es verdad, y que Jesús estaba siguiendo lo que su Padre le había ordenado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Le era necesario llegar a Jerusalén. Y luego dice, y tengo que padecer mucho por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Y luego dice, y me van a matar. Él sabía quiénes. Hasta el día de hoy, hermanos, los judíos recuerdan esto. Pero muchos de ellos dicen, es que era un falso. Es que era esto. Ellos querían, quieren ahora en día decir, nosotros no fuimos, no matamos al enviado de Dios. Pero como siempre, estaban en un error. Gracias a Dios que este evangelio hoy en día también se está predicando ahí en Israel. Y muchos están aceptando a ese que un día fue muerto en sus tierras. Lo están aceptando como su único y suficiente Salvador. Por eso le damos la honra y la gloria a Dios, hermanos. Cuando Pedro le dice, yo no quiero que te pase eso, Señor. Yo no quiero que te acontezca eso. Y luego hay unas palabras muy duras que Jesús le dice a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. A veces nos ponemos tristes porque Jesús dijo eso. Porque Jesús le dijo eso a Pedro. Pero Pedro lo estaba haciendo, hermanos. Y los mismos discípulos, por el mismo amor que le tenían a Jesús, no quería que le pasara nada malo. Pero cuando Pedro declara estas cosas y le dice, no vayas, vean, la necesidad de ir y luego la otra, ser interrumpida esa necesidad o esa obligación, vamos a llamarle así, que Jesús tenía que hacer o que llevar a cabo, hermanos. Apártate de mí, Satanás. Él sabía que esa idea, hermanos, el único que no quería que fuera a cumplir esto era el enemigo, era Satanás. Por eso Jesús le dice a Pedro, tú no estás poniendo tu vista y tu confianza en las cosas de arriba. Estas cosas tienen que suceder. No hagas caso a lo que Satanás dicta a tu corazón. Me es necesario ir a Jerusalén. Por eso le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Jesús sabía quién estaba atrás de Pedro.
Y qué tremendo es esto, hermanos. Cuando nosotros no tenemos el discernimiento para escuchar la voz de Dios. Hermanos, pero Jesús iba a bajar a Jerusalén. Él no le tenía miedo a lo que viniera. Él estaba dispuesto a entregar su vida por nosotros. Y lo digo de esta manera, hermanos, porque Jesús había entendido, ya sabía de antemano. Por eso le dijo, y me van a tener, y me van a matar. Posteriormente, hermanos, cuando Jesús va descendiendo a Jerusalén, la ve, y él, creo que es una de las partes más intensas, hermanos. Una de las partes intensas que tiene el Señor Jesucristo, la forma en que Él ve a Jerusalén con todo su cariño, con todo su amor, y siente el rechazo de su pueblo, el rechazo de su gente. Por eso dijo, hermanos, ahí en Lucas, en el capítulo 13, versículos del 34 al 35. Quiero que me acompañen ahí con su vista. Y dice de la siguiente manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estos momentos que Jesús estaba pasando en ese ir a Jerusalén, yo me imagino que Jesús se detiene y contempla Jerusalén, contempla el pueblo y ve cómo Dios en muchos tiempos, desde los profetas hasta él, hasta ese día, Dios quería haber estado con ellos. Pero sucedió que el pueblo constantemente rechazaba a los que eran enviados por Dios. Por eso dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y no lo estaba diciendo como un reclamo, sino como un dolor en el corazón. Hijos míos, ¿cuántas veces he querido ayudarlos, pero no quisiste? O no se quieren dejar ayudar. Esto es triste, hermanos. Por eso decía hace un momento, son momentos, uno de los momentos que percibo una tristeza en el Señor Jesucristo. Su corazón ya había empezado a sufrir. Su corazón se estaba anticipando al sacrificio que Él iba a sufrir más adelante, ya cuando entrara a Jerusalén. Y luego dice, ¿cuántas veces quise protegerlos como la gallina a sus polluelos? Y no quisieron. Hermanos, y luego da una profecía sobre la ciudad. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús continúa su camino. Y dice que cuando se acercaron a Jerusalén, hermanos, ahí vieron. Ahí empezó el Señor una vez más a hablar con sus discípulos.
Y les dijo de la siguiente manera. Dice que cuando se acercaron a Jerusalén, dice, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de nosotros. Y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decidle, el Señor lo necesita. Y luego los enviará. Desde aquí, hermanos, empieza el milagro. Desde aquí empieza Dios a manifestar su poder por sobre todas las cosas. Estos discípulos fueron hacia donde el Señor les dijo y encontraron a sí mismo al pollino allí. Y lo tomaron y lo trajeron. Muchos nos preguntamos, o hemos hecho alguna pregunta, bueno, ¿y lo estaban robando o se lo estaban trayendo sin permiso o qué pasó? En primer lugar, hermanos, Dios es soberano y Él es dueño de todas las cosas. Eso lo sabemos y lo entendemos. Pero también, hermanos, según los historiadores, probablemente era alguno de sus simpatizantes y no iba a oponer ninguna objeción el que el Señor utilizara a su pollino, a su asna. Así es que lo trajeron a Él. Y dice que cuando le preguntaron, el Señor les pregunta, ¿a dónde llevan eso? Dice, ustedes solamente pregúntenles. Perdón, el Señor lo necesita. Vean esto, hermanos. Qué interesante. Y dice, y no va a pasar nada. Él les va a decir, llévenlo. Y sucedió así. El Señor estaba demostrando aquí, hermanos, que Él es dueño de todas las cosas. Él es soberano. Y la palabra de Dios se cumple en Jesús. Dice que todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Vean esto, hermanos, ya estaba profetizado. Y dice que los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había pedido. Y luego regresaron a Él con el pollino. Y dice que ellos pusieron los mantos para que Él entrara a Jerusalén, para que entrara por la puerta. Dice que toda la gente, hermanos, estaba gozosa, como decía al principio. Batían palmas, hojas de árboles, porque iba a entrar el Rey de Reyes. Y gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró Él a Jerusalén, toda la gente se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La gente lo identificaba, sabía quién era. Hermanos, no había una sola persona en aquellos tiempos que no hubiera visto a Jesús, que hubiera escuchado de Él o que hubiera tenido una experiencia personal con Él. Era popular. Por eso los sacerdotes de aquel tiempo, hermanos, estaban asustados. No querían a Jesús. Iba a trastornar su religión. Y muchos se estaban haciendo adeptos o estaban siguiendo las doctrinas del Señor Jesucristo. Porque se maravillaban cómo enseñaba. Se maravillaban cómo Jesús predicaba acerca de Dios. Esto, hermanos, siempre a mi corazón ha traído gozo.
ha traído gratitud. Porque yo sé, hermanos, que yo no merecía este sacrificio. Que yo no merecía todo lo que Jesús iba a padecer por mis pecados. Iba a padecer hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¡Qué terrible! No merecíamos eso. Pero Jesús quiso hacerlo. Quiso tomar nuestro lugar. Hermanos, ellos se acercaban, cuando ellos venían a Jerusalén, se acercaba la fiesta que ellos conocían como la Pascua. Era la celebración más grande de Israel. Lo vimos al inicio, en este video que estábamos exhibiendo. Era la celebración más grande que tenía Israel. Es como cuando Estados Unidos o México celebra su independencia. Y se celebraba la salida de Israel de Egipto. Y el pueblo siempre celebraba esta fiesta. Pero Jesús sabía lo que le esperaba. Ya se lo había dicho a sus discípulos. Dice ahí en el 20, 17, 19. Es muy difícil ir hacia el sufrimiento, hermano. No es fácil esto. Pero Jesús estaba dispuesto a hacerlo. Y en el Getsemaní les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. A veces no nos detenemos a pensar estos eventos también, como ya les dije hace un momento. Angustiada. La angustia la podemos percibir o tener por diferentes elementos. Te angustias porque no te quieren. Te angustias porque alguien está tramando algo contra ti. Pero sobre todas estas cosas, hermanos, se antepuso el gran amor que Jesús tenía por la humanidad, por nosotros. Y esto nos dio esperanza. Y esto nos dio una oportunidad de escapar de los lazos del enemigo, de nuestro pecado. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, hermanos, Él oró. Y oró con todo su corazón. Y estaba hablando con su Padre. Y Él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea lo que yo, sino que sea tu voluntad. Este es otro momento de Jesús, hermanos, donde entiendo un amor grande y el sufrimiento tan intenso del rechazo de su pueblo. Él sabía que le esperaba la muerte. Por eso Él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. La copa estaba refiriéndose Jesús al sufrimiento tan intenso antes de su muerte. Todo el sufrimiento que Él iba a pasar, los latigazos, las burlas, el escarnio, los clavos en sus manos, aquella corona en su cabeza, pero sobre todo el rechazo de su gente. Y Él por eso estaba diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dijo: pero que no sea lo que yo quiero, que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya en mí. Vean la obediencia de Jesús hasta la muerte. Vean la obediencia de Jesús para llevar a cabo el plan eterno que Dios tenía para la humanidad. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: Señor, si es necesario, si no es necesario que yo sufra todo esto, pues quítalo, que no sea así. Pero si no hay manera, entonces que se haga tu voluntad, Señor.
y yo obedezco hasta el final. Si esto no nos conmueve, hermanos, si esto no toca tu corazón, tu alma, tu espíritu se estremece, entonces no sé, ya no queda nada por hacer. Porque algunos van a rechazar, aún sabiendo el sacrificio, el dolor de Jesús, lo van a rechazar y van a preferir el mundo. Pero gracias a Dios que usted y yo hemos recibido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Hermanos, la gente de la ciudad no entendía porque no le conocía. Los religiosos no querían aceptar a Jesús, que Él fuera el Mesías prometido. Y se enojaban al oír al pueblo aclamándole y tratando de elevar su nombre y alabando a Dios por aquello. Pero era necesario que esto pasara. Pasaron tantas cosas, hermanos, en el corazón de Jesús. Porque Él no solamente estaba escuchando a la gente. Miren, hermanos, cuando Jesús va entrando a Jerusalén, hay muchas estampas, muchas fotografías, muchos videos de cómo la gente batía las palmas. Dice que sus discípulos ponían los mantos para que Jesús pasara sobre el pollino. Y se ve una fiesta grande, todos contentos. Pero el corazón de Jesús había tristeza también, porque Él sabía que tenía en la ciudad muchos enemigos y que querían matarle y que querían destruirle. La gente de aquel entonces no supo apreciar, hermanos, el privilegio que se les estaba concediendo. Por eso, no es bueno despreciar a Dios, hermanos. Es peligroso ignorar la voz de Dios. Tenemos que escuchar. Tenemos que acatar lo que Dios dice. Y poder decirle, Señor, gracias por el sacrificio. De aquí en adelante, hermanos, Jesús iba a empezar la limpieza del templo, su casa de oración había sido corrompida. Se iba a enfrentar a los herodianos con aquella moneda. Se iba a enfrentar a los fariseos. Se iba a enfrentar a los saduceos. Pero en todas estas cosas, Jesús salió victorioso. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a continuar, hermanos, en la próxima semana. Ya di los avisos. Estemos pendientes, hermanos. Porque la historia no termina aquí. Aquí empieza. Hay gente que dice la Semana Santa, la Semana Mayor. Pero fue la semana de más sufrimiento que el Mesías tuvo para alcanzar la meta que Dios tenía planeada. Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a estar teniendo los demás servicios en la semana, el jueves, viernes y el domingo, culminando con la resurrección. Vamos también a tener una meditación. Vamos a orar, hermanos. Y yo quiero que si tú escuchaste algo que movió tu corazón, que hay algo todavía en tu corazón, ¿sabes? Confiésaselo a Dios. Confiesa todo tu pecado. A ti te faltaba aceptar a Cristo, pero te has sentido redarguido por el Espíritu Santo. Mira, levanta las manos en este momento. Inclina tu cabeza y deja que el Señor empiece a hacer la obra en ti, lavando tu corazón, perdonando tus pecados y dándote vida eterna.
Yo quiero orar. Padre, te doy muchas gracias una vez más, Señor, porque yo sé que tu palabra nunca vuelve vacía, que tú hablas a la vida, al corazón de las personas. Y también sé, Señor, que tu Espíritu Santo redarguye los corazones en cualquier lugar que se encuentre. Si hay alguien, Señor, que se ha sentido redarguido por tu Espíritu ahí donde se encuentra, Señor, dale consuelo, dale perdón. Séllalo con tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos para que nunca olvidemos el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. No lo merecíamos, Señor, pero por gracia, por el gran amor que tú tuviste para con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos estamos viendo en el transcurso de la semana en los siguientes mensajes. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonas.
ser.